¿Cuál es la importancia de la literatura? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que aclarar qué es la literatura exactamente. La literatura es considerada como una expresión artística que se basa en el uso del lenguaje. El término literatura proviene del vocablo latín literae, que hace referencia a la acumulación de conocimientos que nos guían al correcto modo de escribir y leer. El concepto posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética. La literatura tiene como misión modificar, transformar la realidad y proporcionarnos una emoción estética y placentera. Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de arte. El arte literario ha sido creado con fin de transmitir la belleza a través de la palabra, para que el lector goce con cada uno de los párrafos que va leyendo. La literatura es testigo de la época social y de la jerarquía del tiempo en que fue escrita. Este tipo de documento ayuda al lector a conocer las problemáticas actuales o pasadas, a trasladarse a un nuevo entorno y a conocer las riquezas o desdichas existentes en aquel momento. ¿Cuál es el origen de la literatura? Al hablar del origen de la literatura, lo que debemos tener en cuenta es que no coincide con el origen de la escritura. La literatura y la escritura no son lo mismo. Los escritos más antiguos del mundo, como los textos sumerios o algunos jeroglíficos egipcios, no pertenecen a la literatura. Muchas narraciones se transmitieron en forma oral entre distintas generaciones, aunque tardaron siglos en plasmarse por escrito. Se considera que uno de los primeros textos literarios, o al menos del que aún quedan registros escritos, es el poema de Gilgamesh. Se trata de una narración de origen sumerio, cuya primera versión se remonta al año 200 a.C. Otros textos conocidos que podrían incluirse como las primeras obras de la literatura son el Pentateuco de la Biblia del siglo X a.C. y las obras famosas de Homero, del siglo VIII a.C., la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, hay sospechas de que estas historias fueron transmitidas de forma oral, por lo que su fecha de origen aproximada estaría situada en la Edad de Bronce. A partir de la invención de la imprenta, las personas tienen una mayor facilidad para acceder a un libro, aunque el nivel de analfabetismo era muy elevado al final de la Edad Media y toda la Edad Moderna, y además los libros eran muy caros. Empezaron a aparecer lectores, escasos a un principio, pero poco a poco se fueron multiplicando. Pero, ¿por qué es tan importante la literatura? Al leer, participamos en las acciones de los protagonistas y nos fundimos en la obra buscando el goce, la información o incluso su estructura en función de nuestro gusto o preferencia ideológica. Una obra literaria nos puede introducir en un mundo lleno de fantasías, de misterios y aventuras, de romances insospechados o de la cruda realidad por las que están pasando los marginados y pobres de este mundo. A través de una narración que utiliza todo tipo de recursos literarios, nos adentramos e informamos de hechos ya ocurridos o que están ocurriendo a nuestro alrededor. Gracias a las obras narrativas sabemos, hoy día, la evolución de la humanidad e incluso la base misma de la historia y de la cultura universal. Cada libro tiene su enfoque y su perspectiva, que nos puede resultar más o menos fácil de entender y extraer todo el saber que lleva dentro. De todas formas, la literatura nos lleva al cerebro y al corazón del hombre con intensidad, nos hace meditar y reflexionar sobre los temas ahí planteados y nos lleva, de forma lenta o rápida, a un final esperado o inesperado. La lectura es el verdadero camino hacia el conocimiento y la libertad, ya que nos permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, así como conocer y comprender las diferentes sociedades y sus culturas. La literatura es también de gran importancia en los niños. No solo los divierte y desarrolla su vocabulario, sino que estimula su imaginación, aumenta el conocimiento académico y de la vida diaria, y les facilita la interacción con los demás miembros de la sociedad. La literatura les ofrece una representación del mundo. Por ejemplo, los cuentos hablan de hechos que provienen de la vida misma. Los cuentos son la representación de los sentimientos y acciones de la realidad, de la imaginación y a la manera de entender al mundo y al ser humano. En el documento Hacia las sociedades del conocimiento de la UNESCO en el 2005 se plantea que a partir de una sociedad tan tecnologizada como la que vivimos, tanto la escritura como la contabilidad deben ser elementos omnipresentes e indispensables para la vida cotidiana y el ejercicio de la ciudadanía. Podemos decir que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos, ya que enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo y facilita la capacidad de expresión. Cumple un papel fundamental en el incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo tanto nuestro desarrollo como ser humano independiente. Leer implica razonar, crear, soñar y ser cada vez más tolerantes y respetuosos sobre las diferencias de los demás. Consiste en aprender a observar la sociedad desde un nuevo punto de vista mucho más objetivo, alejándonos de prejuicios e ideas contradictorias a la realidad. Desarrollar el gusto por la lectura, así como incitar a las personas que nos rodean hacia la lectura, debe ser un reto que debemos plantearnos cada uno de nosotros. Debemos hacer de la lectura un hábito permanente, convertir el acto de leer en un momento placentero, gratificante y compartido.